A mediados del siglo XIX, el mundo avanzaba cuán a oscuras. Las ciudades crecían, las fábricas se multiplicaban, pero la energía seguía siendo primitiva, cara y limitada. El aceite de ballena iluminaba hogares y calles, mientras la revolución industrial exigía cada vez más combustible. Era un progreso frágil, sostenido por recursos que se agotaban. El mundo moderno necesitaba una nueva fuente de poder, y aún no lo sabía. En 1859, en Pensilvania, un experimento rudimentario perforó la Tierra buscando algo incierto. De aquel pozo brotó un líquido negro, espeso y maloliente. Muchos lo despreciaron. Otros lo vieron como una curiosidad pasajera. Nadie entendió que ese momento marcaba el inicio de la era del petróleo. El petróleo desató una fiebre salvaje. Cualquiera podía perforar, cualquiera podía refinar. Los precios subían y colapsaban en semanas. Refinerías aparecían y desaparecían de la noche a la mañana. Era un negocio dominado por la improvisación, el desperdicio y la quiebra. Un territorio perfecto para los audaces y para los estrategas. En Cleveland, Ohio, un joven empresario observaba el caos sin emoción. John D. Rockefeller no era un buscador de fortuna impulsivo. Era disciplinado, religioso, obsesionado con el orden y el control. Donde otros veían oportunidad rápida, él veía ineficiencia. Y la ineficiencia, para Rockefeller, era un enemigo que debía ser eliminado. Rockefeller entendió algo crucial. El dinero no estaba en encontrar petróleo, sino en refinarlo mejor que nadie. Convertir el crudo en queroseno estable, seguro y barato. Aprovechar cada residuo, cada subproducto, cada centavo. Mientras otros apostaban, él construía un sistema diseñado para ganar siempre. En 1870 nació Standard Oil. El nombre reflejaba su ambición: imponer un estándar en un mercado impredecible. Poco a poco, comerciantes y consumidores eligieron su producto por encima del resto. La empresa creció sin hacer ruido, absorbiendo mercado, debilitando rivales, estableciendo una presencia imposible de ignorar. El golpe maestro no estuvo en el petróleo, sino en los rieles. Rockefeller negoció acuerdos secretos con los ferrocarriles, tarifas reducidas, reembolsos ocultos, ventajas exclusivas. Mientras sus competidores pagaban el precio completo, Standard Oil viajaba más rápido y más barato. El mercado dejó de ser justo y empezó a ser suyo. La estrategia era tan legal como despiadada. Standard Oil bajaba precios hasta operar con pérdidas temporales. Sus rivales no podían resistir. Cuando estaban al borde del colapso, Rockefeller ofrecía comprarlos. Algunos aceptaban con alivio, otros resistían por orgullo. Casi todos desaparecían. En 1882, Rockefeller creó una estructura sin precedentes, el Trust. Decenas de empresas, oficialmente independientes, eran controladas desde un único centro. Era una arquitectura legal diseñada para concentrar poder a una escala nunca vista. El capitalismo acababa de cruzar una nueva frontera. Para finales de la década de 1870, Standard Oil refinaba cerca del 90% del petróleo estadounidense. El país dependía de su queroseno para iluminar hogares y fábricas. El mundo moderno comenzaba a girar alrededor del petróleo. Y el petróleo tenía dueño. John D. Rockefeller se convirtió en el hombre más rico que el mundo había conocido. Su fortuna superaba a la de reyes y estados enteros, pero el tamaño del imperio despertó sospechas, resentimiento y miedo. Y cuando una empresa se vuelve más poderosa que la sociedad que la rodea, el conflicto es inevitable. Standard Oil había conquistado el mercado, pero ahora enfrentaba algo más peligroso que la competencia: la reacción pública. Periodistas, ciudadanos y políticos comenzaban a señalar al imperio, y el poder absoluto, tarde o temprano, siempre provoca una respuesta. A finales del siglo XIX, Standard Oil ya no era solo una empresa, era una presencia omnipresente. Sus barriles llegaban a cada ciudad, sus precios dictaban el mercado, sus decisiones afectaban a millones de personas. Y cuando el poder se vuelve invisible, la sociedad empieza a buscar quién mueve los hilos. Pequeños empresarios quebrados, trabajadores desplazados y políticos locales comenzaron a hablar. Para muchos, Standard Oil no competía, aplastaba. El éxito de Rockefeller ya no se veía como eficiencia, sino como abuso. El relato empezaba a cambiar y el imperio lo notó. A comienzos del siglo XX surgió una nueva figura: el periodista de investigación. Escritores dispuestos a excavar en las entrañas del poder. Entre ellos, una mujer cambiaría para siempre la historia de Standard Oil. Su nombre era Ida Tarbell. Tarbell no hablaba desde la teoría. Su padre había sido arruinado por Standard Oil.
En 1902 comenzó a publicar una serie de artículos que detallaban, paso a paso, las prácticas secretas del imperio. Por primera vez, el público vio cómo realmente funcionaba la máquina. Las palabras de Tarbell se expandieron como fuego: descuentos secretos, sabotajes de precios, compra forzada de rivales. Rockefeller, hasta entonces una figura distante, se convirtió en símbolo de la codicia corporativa. El imperio ya no era silencioso, estaba en juicio ante la opinión pública. Mientras el ataque crecía, Rockefeller desapareció del escenario público. Se retiró de la gestión diaria, delegando el control en sus socios. No respondía a entrevistas, no daba discursos. El hombre más poderoso del país eligió el silencio como escudo. En Washington, las denuncias ya no podían ignorarse. La ley Sherman antimonopolio, aprobada en 1890, había sido escrita para casos como este. Durante años había dormido, ahora despertaba con un objetivo claro: Standard Oil. En 1906, el gobierno federal presentó cargos contra Standard Oil. El proceso reveló décadas de prácticas destinadas a eliminar competencia. Documentos, testimonios y cifras dibujaron un retrato inquietante. El mayor imperio empresarial del mundo estaba sentado en el banquillo. Los defensores de Standard Oil argumentaban que la empresa había beneficiado al país. Precios más bajos, productos más seguros, crecimiento económico. ¿Cómo destruir algo que parecía funcionar tan bien? La nación se dividió entre eficiencia y justicia. La decisión llegó como un terremoto. En 1911, la Corte Suprema declaró a Standard Oil culpable de violar la ley antimonopolio. El veredicto fue claro: el imperio debía ser dividido. Ninguna empresa, por grande que fuera, estaba por encima del Estado. Standard Oil sería fragmentada en decenas de nuevas compañías. Para muchos era el final de una era. Para otros, una advertencia. Pero nadie imaginaba aún que esta decisión no destruiría la fortuna de Rockefeller, sino que la multiplicaría. El imperio había sido oficialmente derrotado, pero de sus ruinas estaban a punto de surgir gigantes aún más poderosos. Y John D. Rockefeller, lejos de caer, estaba a punto de ganar más que nunca. En 1911, Standard Oil dejó de existir como una sola entidad. El coloso fue fragmentado en más de 30 empresas independientes. Sobre el papel, el monopolio había muerto. En la práctica, el petróleo estadounidense acababa de entrar en una nueva era. De las ruinas surgieron compañías que marcarían el siglo XX: Standard Oil of New Jersey, Standard Oil of New York, Standard Oil of California. Con el tiempo, el mundo las conocería como Exxon, Mobil y Chevron. El imperio no desapareció, se multiplicó. Los jueces creyeron que al dividir Standard Oil debilitarían su poder. Pero olvidaron un detalle crucial: Rockefeller poseía acciones en todas las nuevas empresas. Cada fragmento del imperio seguía siendo suyo. El castigo se transformó en una oportunidad histórica. Tras la fragmentación, el valor combinado de las nuevas compañías se disparó. En pocos años, la riqueza personal de Rockefeller se duplicó. La decisión que debía destruir al monopolio convirtió a su creador en el primer multimillonario moderno. Mientras tanto, el petróleo se volvía indispensable. Automóviles, barcos, fábricas y ejércitos comenzaron a depender de él. El siglo XX nació impulsado por motores de combustión, y las empresas herederas de Standard Oil estaban en el centro de todo. Standard Oil ya no era una compañía, era un modelo. Integración vertical, control de costos, dominio del transporte. Otras industrias copiaron su estructura. El capitalismo moderno aprendió una lección peligrosa: la eficiencia extrema puede crear poder absoluto. Lejos del conflicto, John D. Rockefeller se retiró de los negocios activos, vivió en silencio, evitando el protagonismo, pero su influencia seguía intacta. Aunque ya no dirigía empresas, su legado definía cómo funcionaba la economía global. En sus últimos años, Rockefeller donó cantidades inimaginables de dinero, fundó universidades, financió ciencia y medicina, impulsó la educación moderna. Para algunos buscaba redención, para otros controlaba el futuro desde otra forma de poder. Las prácticas creadas por Standard Oil sobrevivieron a su caída. El mundo empresarial adoptó sus métodos, sus estructuras y su lógica. Incluso sus enemigos utilizaron sus ideas. El imperio había muerto, pero su ADN seguía vivo. Standard Oil demostró que una empresa podía moldear mercados, gobiernos y sociedades enteras. Ya no hacía falta conquistar territorios, bastaba con controlar recursos, precios y distribución. El poder del siglo XX ya no llevaba corona,
Si destruir Standard Oil creó compañías aún más grandes, ¿había funcionado realmente la justicia? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta clara, y el mundo estaba a punto de repetir la historia. El imperio había sido dividido, pero su sombra se alargaba sobre todo el siglo XX, y mientras nuevas corporaciones crecían sin límites, una pregunta regresaba con fuerza. ¿Quién controla a los que controlan el mundo? Tras la fragmentación de Standard Oil, el mundo entró definitivamente en la era del petróleo. Automóviles llenaron las calles, aviones conquistaron el cielo y las guerras modernas comenzaron a depender del combustible. El recurso que había creado un imperio ahora movía civilizaciones enteras. Las empresas nacidas de Standard Oil crecieron sin freno durante el siglo XX. Algunas se expandieron globalmente, otras influyeron en gobiernos y conflictos internacionales. Aunque el nombre había desaparecido, su poder estaba más vivo que nunca. El monopolio había cambiado de forma. Desde la Primera Guerra Mundial, el petróleo se volvió un arma estratégica. Ejércitos avanzaban o se detenían según el acceso al combustible. Las antiguas empresas de Standard Oil alimentaron motores, flotas y naciones. El negocio que comenzó iluminando hogares ahora decidía victorias y derrotas. Standard Oil no solo vendió petróleo, enseñó al mundo cómo una empresa podía crecer hasta volverse indispensable. Integración vertical, control de costos, influencia política. El manual estaba escrito, y otras industrias lo siguieron sin cuestionarlo. En 1937, John D. Rockefeller murió a los 97 años. Había vivido más que la empresa que creó. Se fue como filántropo, patriarca y leyenda, pero su verdadero legado no estaba en su fortuna, sino en el sistema que dejó atrás. Ajustada a valores actuales, la fortuna generada por Standard Oil supera a cualquier corporación moderna. Más grande que Apple, Amazon o Google en su apogeo, ninguna empresa privada ha concentrado tanto poder económico en tan poco tiempo. Hoy, nuevas compañías dominan datos, tecnología, logística y energía. Ya no refinan petróleo, refinan información. Pero las preguntas son las mismas. ¿Cuánto poder es demasiado poder? ¿Cuándo la eficiencia se convierte en amenaza? El caso de Standard Oil demostró que dividir un imperio no siempre lo destruye. A veces lo fortalece. El poder no desaparece, se transforma, se adapta, aprende, y casi siempre va un paso por delante de la ley. La historia de Standard Oil no es solo pasado, es advertencia. Cada vez que una empresa se vuelve indispensable, cada vez que un mercado depende de una sola estructura, el equilibrio vuelve a romperse. Y el ciclo comienza otra vez. Standard Oil no controló el mundo con ejércitos ni banderas, lo hizo controlando algo más poderoso, la infraestructura invisible de la vida moderna. Energía, transporte, precios. El verdadero poder rara vez se ve. La empresa más rica de la historia cayó hace más de un siglo, pero su legado sigue respirando en cada corporación gigante del presente. Porque mientras el mundo dependa de sistemas que no puede controlar, Standard Oil nunca habrá desaparecido del todo. Esta no es solo la historia de una empresa, es la historia de cómo el poder económico puede moldear el mundo. Y la pregunta final queda en manos del espectador. ¿Estamos viviendo el próximo Standard Oil sin darnos cuenta?